Soy Fernando del Moral. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV donde compartimos la historia contigo. Aunque ya pasaron 150 años del paso a la eternidad, el 18 de julio de 1872, del Benemérito de las Américas, como así fuera designado por el Congreso de la República Dominicana, el primer estadista mexicano de nuestra historia contemporánea, el presidente Benito Juárez García. Hoy lo conmemoramos en el aniversario de su nacimiento como una nueva primavera de la patria, porque nos unifica por la trascendencia de su legado nacional. Un legado que, hay que decirlo, se sostiene por su aportación a los valores universales en cuanto a una de las más altas aspiraciones del ser humano, como ha sido y es la igualdad ante la ley, uno de los principios esenciales y distintivos de nuestra sociedad y el conjunto de individuos, mujeres y hombres, en todas las comunidades que la forman. Como eje fundamental de la segunda gran transformación del país en el siglo XIX, el nombre y la figura de Benito Juárez están ligados antes y después de la llamada Gran Década Nacional, pero centralmente en ella, en el México que va de 1857 a 1867, marco histórico que se distingue por la conclusión del Congreso Constituyente con la Carta Magna expedida en 1857, la aplicación de las leyes de reforma que le sucedieron, así como a la defensa del Estado laico con el gobierno y las instituciones de la República ante las fuerzas conservadoras que se le opusieron con la Guerra de los 3 Años de 1858 a 1861 y tras perderla provocaron la intervención francesa que pretendió imponer un imperio bajo el austriaco Maximiliano de Habsburgo y un ejército extranjero de ocupación en el país, que fracasó ante la resistencia mexicana con un ejército del pueblo, que como todo pueblo unido por una causa, fue invencible. Muchos son los merecimientos que podrían destacarse en la vida de Benito Juárez, desde su nacimiento en 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. El primero de ellos es que fue un mexicano que tuvo todo en su contra para progresar, desde su origen como indígena zapoteco, en una sociedad con racismo manifiesto y enormes desigualdades heredadas del orden colonial, cuando la clase dominante era la de los españoles peninsulares. Racismo y desigualdades que se mantuvieron y prolongaron mucho tiempo después de que México fuera, en 1821, formalmente independiente. El camino cuesta arriba que emprendió Juárez fue tan esforzado como su firmeza y persistencia en lograr sus objetivos más elementales, como aprender a hablar y escribir en una lengua que no era la propia, como el castellano, hoy español, y empezar a trabajar en tareas domésticas para subsistir y luego estudiar para superarse. Un camino que lo llevó a ser abogado y a recorrer en su labor profesional los diferentes niveles de gobierno como servidor público, hasta ser gobernador de Oaxaca y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ahí cuando las circunstancias de crisis política en el país lo reclamaron, en ausencia del titular del Poder Ejecutivo, que asumió este cargo en 1858 para salvaguardar las instituciones de la República cuando sus enemigos internos y externos buscaban por todos los medios la desaparición del orden institucional republicano, federal y democrático. Mantenerlo fue una tarea de dimensiones épicas en las que se empeñaron los mejores talentos en las letras, en las armas y en la política al servicio de la patria. Y como en esos tiempos difíciles el erario no era suficiente para pagar hasta los más altos niveles de servidores públicos en el gabinete,
cuando el propio presidente Juárez así lo advertía por las grandes cantidades de sueldos atrasados, podía responderle uno de sus secretarios: a la República se le sirve, no se le cobra. Y con esa dedicación al servicio de la patria, la República triunfó. Tras la retirada de México del ejército francés de ocupación y derrotadas las fuerzas conservadoras e imperialistas en Querétaro, cuya consecuencia inmediata fue la restauración de las instituciones republicanas y la entrada triunfal del presidente Juárez a la capital del país, llega hasta nuestro tiempo la resonancia ya histórica de su memorable discurso el 15 de julio de 1867, que fue considerado el día en que se consumó nuestra segunda independencia nacional. El presidente Juárez dijo estas palabras: en nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido y a sus nobles caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido objeto de sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos. Lleno de confianza en ellos, procuró el gobierno cumplir sus deberes, sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de los derechos de la nación. Ha cumplido el gobierno el primero de sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en el exterior que pudiera perjudicar en nada la independencia y soberanía de la República, la integridad de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyes. Sus enemigos pretendieron establecer otro gobierno y otras leyes sin haber podido consumar su intento criminal. Después de 4 años, vuelve el gobierno a la Ciudad de México con la bandera de la Constitución y con las mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional. No ha querido ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. El presidente Juárez concluyó su discurso afirmando: hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. Con estas palabras lo recordamos así en este aniversario de su nacimiento, una efeméride que del siglo XX al siglo XXI permanece y seguirá mientras México sea el país que camine por la ruta republicana que señaló Benito Juárez García, el primer presidente de uno de nuestros pueblos originarios, que dejó una huella imborrable al afirmar: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias por su atención.